Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Espero se encuentren bien. Vamos a hacer el refuerzo de la fase 3 en matemática para la semana 2 o parte 2. Igual que en el video anterior o caso anterior, estamos utilizando la guía que proporcionó el Ministerio de Educación. Esta es en concreto la segunda guía de matemática para la fase 3. Tenemos aquí que vamos a empezar con la clase 2.11 de la unidad 5, pero teníamos previamente un practicado aprendido, el cual no se abordó en la clase anterior y por lo tanto le vamos a dar un repaso. Vamos a resolver en este caso el ejercicio 1G, que sería este que tenemos acá. Es un despeje en el cual solamente tenemos que aplicar una de las propiedades y en este caso tenemos aquí una fracción. Entonces por eso he tomado este ejercicio, porque cuando tenemos fracciones se nos suele complicar el proceso para resolver estos problemas. En este caso nosotros vemos de que hay un 3 en el denominador. Entonces la regla dice que hay que multiplicar por 3 toda la ecuación. Esto se simplifica y se traduce a simplemente este numerador pasarlo a multiplicar al otro lado de la ecuación. Es decir, aquí solamente nos queda 1x y en el otro lado de la ecuación nos quedaría 5 por el denominador, que en este caso es 3. Entonces una x es x y nos queda que x es igual a 5 por 3. 5 por 3 es 15 y de esta forma hemos dado solución al ejercicio 1G. Los otros literales son más fáciles porque solo es cuestión de suma o resta. Vamos a hacer el 1E, que también se suele complicar o confundir cuando se está aprendiendo sobre las ecuaciones, y aquí tenemos 4 por x igual a 16. Entonces el 4 con la x están multiplicando. ¿Por qué están multiplicando? Porque en medio del 4 y la x no hay ni un signo más ni un signo menos. Eso nos dice a nosotros que ahí hay una multiplicación. Entonces, en este caso la propiedad 3 nos decía que debíamos de dividir todo entre 4. Y esto se traduce o se vuelve más simple con el simple hecho de analizar que aquí está multiplicando. Entonces este número, este 4, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Y nos va a quedar que x es igual a 16 entre 4. Ahora, 16 entre 4, eso corresponde a 4. Es decir, que la solución de x es 4. Con eso, ahí ya tenemos el despeje. Vamos a resolver el ejercicio 2A también, que aquí ya vamos agregando o ocupando más de una propiedad, y tenemos que la ecuación es 3x más 8 igual a menos 4. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros andamos buscando, si se recuerdan, es dejar a la x sola. El término donde está x es este, 3x. Entonces ese término yo lo voy a dejar solo en el lado izquierdo de la ecuación, justo ahí donde está. Para ello, este más 8 yo lo debo de trasladar, lo debo de despejar. Entonces me va a quedar 3x igual a menos 4, que ya lo teníamos en el lado derecho de la ecuación, y este más 8 que lo estoy pasando. Como aquí el más 8 está positivo, al pasarlo o al transponerlo al otro lado le cambia signo, pasa a ser una resta, pasa a negativo. Entonces me queda que 3x es igual a menos 4 menos 8. Estos números tienen el mismo signo, están haciendo una suma, o si lo podemos ver también como una resta, y como tienen el mismo signo, entonces la respuesta llevará su signo, el signo menos, en otras palabras. Ahora, luego lo que hacemos es sumar los números. 4 más 8, 12. Entonces me queda que 3x es igual a menos 12. Y luego, en este momento, vamos a aplicar un despeje, así como habíamos hecho aquí en el ejercicio 1E. Es decir, como 3 está multiplicando con x, para poder despejar x, este 3 lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. Y me queda menos 12 entre 3. X, entonces, al resolver la división, menos entre más nos da menos, y 12 entre 3 es 4, nos queda con el valor de menos 4. X es igual a menos 4. Vamos a resolver un último ejercicio de este practica lo aprendido, y en este caso será el ejercicio 3A. En el ejercicio 3A resulta que tenemos x a ambos lados de la ecuación.
El procedimiento o la lógica siempre va encaminado en el mismo sentido, de tener todas las x en un solo lado y todos los números, los coeficientes numéricos, en el otro lado. Entonces, por lo general, las variables siempre se colocan en el lado izquierdo. Entonces, acá donde yo he señalado con una línea de color morado, voy a despejar de tal manera que ahí solamente tenga los términos que llevan x. ¿Cuáles son los términos que llevan x? 2x y menos x. Entonces 2x ya está acá donde lo quiero y menos x es al que tengo que trasladar. Ahora aquí hay un menos 3 que no va a pertenecer ahí porque no lleva x, entonces también hay que despejarlo. ¿Cómo me quedaría esto? 2x y vamos a despejar esta x que tenemos aquí. Acá la x está negativa, está restando, entonces la vamos a pasar al otro lado de la ecuación a sumar y me va a quedar 2x más x. Esto va a ser igual. En el lado derecho ya teníamos un menos 9 y no nos olvidemos de este menos 3 que lo íbamos a quitar de la izquierda para ponerlo en la derecha. Como vamos a hacer ese traslado, entonces aquí el 3 está restando, es negativo, en el otro lado va a pasar a ser positivo. Nos queda que resolver las x con las x y los números con los números. 2x más una x sería 3x. Entonces 3x es igual a menos 9 más 3. Menos 9 más 3, al aplicar las reglas, aquí tenemos una suma resta de distintos números, entonces hay que ver cuál de los dos números aparenta ser el mayor. Matemáticamente sería cuál de los dos números tiene el mayor valor absoluto. En este caso es menos 9. La respuesta llevará su signo, un signo menos, y hacemos la resta. 9 menos 3 es 6. Entonces, menos 9 más 3 es menos 6. Nos queda en la ecuación que 3x es igual a menos 6. Entonces vamos a despejar x. Y para ello, este 3 que está multiplicando con x lo pasamos a dividir al otro lado de la ecuación y me va a quedar menos 6 entre 3. X será igual entonces a menos 6 entre 3, menos entre más nos da menos y 6 entre 3 nos da 2. Y de esta forma hemos terminado de despejar. Como pueden observar, no es complicado en los despejes, es cuestión de tener muy en mente las reglas, las propiedades que se aplican. Vamos a buscar el siguiente practica lo aprendido y es este 2.15 que vamos a darle solución. Entonces, en el practica lo aprendido anterior quedaron varios ejercicios sin resolver. El trabajo del refuerzo para esta semana número 2 sería resolver aquellos ejercicios que no tratamos en este video. Ya tienen los ejemplos, ya recordaron y pueden empezar a trabajar. Vamos a hacer los ejemplos respectivos del practica lo aprendido 2.15 a continuación. Para ello voy a resolver en primer lugar el ejercicio 1A. En este practica lo aprendido se resumen los mismos casos que habíamos visto en el practica lo aprendido anterior, pero a diferencia del anterior, aquí hay paréntesis, hay números decimales y hay fracciones. Entonces, cuando trabajemos con números decimales y fracciones, la intención, lo más cómodo sería convertir esos decimales y esas fracciones a números enteros para que se nos vuelva más fácil el trabajo. Se pueden trabajar así con decimales, pero es un poco más complicado, nos podemos confundir, entonces por eso lo recomendable es que convirtamos esos números a enteros. Y más adelante vamos a ver cómo hacer esa conversión. Vamos a resolver esta ecuación. Vemos que tenemos x a ambos lados y además tenemos paréntesis en ambos lados. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros debemos de resolver son esos paréntesis. Aquí vemos que tenemos 4 por el paréntesis x menos 2. ¿Cómo resolvemos esto? El 4 multiplicándolo por cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. Es decir, primero lo multiplicamos por x y luego lo multiplicamos por menos 2. De igual manera vamos a hacer en el otro lado de la ecuación con el menos 5. Hay que multiplicarlo por x en primer lugar y luego por menos 5. Luego todo nos va a ir quedando en términos de sumas y restas y vamos a llegar a una situación en la cual este ejercicio se va a parecer bastante a los que vimos en el caso anterior. Entonces es un repaso lo que estamos haciendo.
Vamos a resolver. En primer lugar vamos a escribir el 3 y luego tenemos aquí más 4 por x. 4 por x sería 4x. Como ambos son positivos, el resultado es positivo. 4 por 1 es 4 y no nos olvidemos de escribir x. Ahora vamos a multiplicar más 4 con menos 2. Entonces, más por menos nos da menos en la multiplicación. Cuando los signos de los números son distintos, el resultado es negativo. Y 4 por 2, es 8. Ahora tenemos el signo igual, volvemos a escribir el 3. Este es menos 3, aquí estoy verificando, es menos 3. Entonces volvemos a escribir el menos 3 y ahora vamos a multiplicar menos 5 por el factor. En primer lugar lo vamos a multiplicar por x. Menos 5 es negativo y x es positivo, la respuesta será negativo. Ahora 5 por 1 es 5 y x que se lo agregamos. ¿Por qué digo por 1? Porque aunque aquí no veamos, x tiene un coeficiente numérico de 1 y eso lo hemos aprendido en clases anteriores. Ahora, menos 5 por menos 5. Ambos números son negativos, tienen el mismo signo, entonces la respuesta será positiva. 5 por 5 es 25. Ahora acá, en este momento, lo que vamos a hacer es resolver los términos que se puedan en cada lado. Por ejemplo, este 3 yo lo puedo operar con este menos 8. Y por el otro lado, por el otro término, este menos 3 yo lo puedo resolver con 25. Eso es lo que vamos a hacer para tener una ecuación muy parecida a la del practica lo aprendido anterior. 3 menos 8. Primero vamos a escribir 4x, porque hasta el momento no le vamos a hacer ninguna operación. Ahora sí, 3 menos 8 es una resta de números con distintos signos. 3 es positivo y 8 es negativo. El número que tiene mayor valor absoluto es menos 8, entonces llevará su signo a la respuesta. Ahora hacemos la resta. 8 menos 3 nos queda menos 5. Eso va a ser igual a menos 5x. Voy a escribir primero el término con x y ahora vamos a resolver. Menos 3 más 25, eso es como si nosotros tuviéramos 25 menos 3 y eso nos va a dar más 22. Pueden aplicar las leyes de las sumas restas como ustedes las conocen y van a ver que llegan al mismo 22. Ahora, si se fijan, aquí sí ya tenemos un ejercicio muy parecido a los del practica lo aprendido lo anterior. Vamos a colocar todas las x en el lado izquierdo, haciendo las respectivas operaciones, siguiendo las respectivas leyes. Entonces este menos 5 lo vamos a pasar de derecha a izquierda y va a cambiar su signo, ahora va a ser positivo. Y aquí solamente nos quedaría entonces 22 más 22. Este menos 5, como no lleva x, lo debemos de pasar de izquierda a derecha. Entonces aquí está restando, es negativo, y al otro lado va a pasar a sumar. Ahora 4x más 5x, eso nos da 9x. Solamente sumamos los números. 4 más 5 nos da 9 y no nos olvidamos de escribir x. 22 más 5 es 27. Y ahora esta x, para despejarla tenemos que pasar a dividir el 9 al otro lado de la ecuación. Entonces nos queda que x es igual a 27 entre 9. X es igual, al realizar la división, 27 entre 9 a 3. Entonces de esta forma hemos hecho la solución de este ejercicio. De forma muy similar se haría el literal B, C, D, E y F. Entonces ese es su trabajo en esta semana de refuerzo. Ahora vamos a ver el caso de los números decimales, cómo se resuelve decimales. Vamos a resolver en este caso el ejercicio 2C. El ejercicio 2C es 0.2x menos 0.03 y esto es igual a 0.17x más 0.21. Entonces, como les digo, lo recomendable siempre que hay decimal o hay fracción es convertir estos decimales a números enteros. Los voy a analizar aquí por separado. Tenemos 0.2, tenemos 0.003, tenemos 0.17 y 0.21. Entonces acá hay que fijarnos en primer lugar cuántas cifras decimales tienen en mayor cantidad. Si nos fijamos, este solamente tiene una cifra decimal
este tiene 2 cifras decimales, este también tiene 2 y este también tiene 2. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de cifras decimales que encontramos en estos números? Son 2 cifras decimales. Entonces, estos números los vamos a multiplicar. Los vamos a multiplicar por un 1 y le vamos a añadir ceros según la cantidad mayor de cifras decimales que encontremos. Como encontramos 2 cifras decimales, entonces al 1 le vamos a poner a la par 2 ceros en honor a estas 2 cifras. Entonces nos queda que estos números hay que multiplicarlos por 100. Por ejemplo, si vamos a multiplicar 0.2 por 100, aquí podemos aplicar la propiedad conmutativa para que nos quede 100 por 0.2 y vamos a tener 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Ahora hay que multiplicar 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0. Hacemos la suma y nos quedaría esto. ¿Cuántas cifras decimales teníamos? 1. Entonces nos queda 0,20.0. Esto sería equivalente a decir 20.0 y a la vez sería equivalente a 20. Entonces, en lugar de 0.2, nosotros vamos a escribir 20 en la ecuación. Y si hacemos la multiplicación, así de forma similar vamos a ir obteniendo números enteros. Pero para ello también, si no queremos estar haciendo las multiplicaciones, hay un método abreviado. Matemática tiene una diversidad en la cual nosotros debemos de aprovechar esos métodos fáciles. Entonces, por ejemplo, al multiplicar 0.03 por 100, en otras palabras, lo que vamos a hacer es correr el punto decimal 2 cifras. Entonces el punto decimal está acá, lo corrí una cifra, 2 cifras. El punto decimal ahora estará acá. Eso me quedaría de esta forma, 0.3.0. En otras palabras, esto sería como 3.0, que a la vez es 3. Entonces, siguiendo esta misma lógica, aquí nos va a quedar 3, aquí nos quedaría 17 y aquí nos quedaría 21. Entonces, hemos convertido ya todos los decimales a números enteros y ahora ya se nos va a hacer más fácil el hecho de trabajar esta ecuación. Es decir, lo único nuevo que tenemos aquí es que tenemos que convertir los decimales a números enteros. De ahí lo demás, el procedimiento es exactamente el mismo que hemos visto, por ejemplo, en el ejercicio anterior o en las clases anteriores o en ejercicios anteriores. Entonces ya ven, una ecuación que parecía muy compleja, hoy la hemos hecho más fácil, más digerible. Vamos a resolverla. Vamos a pasar las x a un mismo lado, que sería en este lado izquierdo. Aquí ya tenemos 20x y este 17 lo vamos a mover. Entonces, como aquí está positivo, acá lo escribiríamos con signo contrario, está sumando y pasa a restar. Ahora, aquí nos queda 21 y este 3 también, menos 3, perdón, lo tenemos que pasar. Aquí está negativo y al pasarlo quedaría positivo. Recuerden, cuando hay números que están sumando, restando o términos y los vamos a pasar de un lado a otro, lo que hacemos es cambiarle el signo. Si estaba positivo, lo escribimos negativo ya en el otro lado, y si estaba negativo lo escribimos positivo. Eso es. Ahora vamos a hacer las operaciones. 20x menos 17x, eso nos da 3x. Ahora tenemos igual 21 más 3, 24. Entonces vamos a despejar x. Como 3 y x están multiplicando, no están sumando, no están restando, porque no hay ni un más ni un menos entre ellos dos, nos queda que x es igual a 24 entre 3. Al hacer la división tenemos que x es igual a 8. Entonces, como ven, lo único nuevo es la conversión que tenemos que hacer. Vamos a estudiar un último ejemplo. Vamos a estudiar el caso de las fracciones. Para esto en específico voy a resolver el ejercicio 1D. Ejercicio 1D. El ejercicio 1D nos dice 7 sobre 24 más 5 doceavos es igual a 2x. Entonces aquí el trabajo, aunque por ejemplo si tuviéramos el caso literal A, el C, el trabajo siempre es el mismo. Lo que nosotros andamos buscando es estas fracciones convertirlas a números enteros. Para convertir fracciones a números enteros, lo que tenemos que hacer es analizar sus denominadores. Los denominadores son 24
y 12. Entonces vamos a sacar el MCM de 24 y 12. Esto lo hacemos descomponiendo factores primos. Mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 12 6, mitad de 6 es 3. Podemos sacar mitad de 6 es 3. 3 no tiene mitad, lo bajamos nada más. Ahora sacamos tercera a ambos lados. Y el MCM de 24 y 12 sería el resultado de multiplicar estos números. 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8 y 8 por 3 es 24. Es decir, el MCM es 24. ¿Para qué nos sirve este MCM? Nos va a servir porque este va a ser el número por el cual nosotros debemos de multiplicar las fracciones para poderlas convertir a números enteros. Entonces nos queda 7 sobre 24 por 24. Si nosotros recordamos, podemos simplificar 24 y 24, como es el mismo número, nos queda 1 y 1, 7 por 1 es 7, y 7 entre 1, 7. Es decir, en lugar de esta fracción, nosotros escribiríamos 24. Veamos en la siguiente fracción, 5 sobre 12 por 24. Podemos sacar doceava, 1 y doceava acá, nos quedaría 2. En otras palabras, podemos ir sacando mitad, 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 y vamos a llegar en un momento en el cual aquí vamos a simplificar 1 y aquí vamos a simplificar 2. Por cuestión de tiempo lo he hecho así de rápido. 5 por 2 es 10 y 10 entre 1 es 10. En lugar de esta fracción vamos a escribir 10. Y ojo, mucho cuidado con esto. Aunque 2x no sea fracción, hay que multiplicarlo también por 24, porque si se recuerda, una ecuación es como una balanza, y si yo le pongo un peso a un lado, también se lo debo de poner al otro lado para que la balanza no pierda el equilibrio. Entonces por eso el 2 también hay que multiplicarlo por el MCM. Ahora, cambiando, en lugar de 7 24 nos queda 7. 7 más, en lugar de 5 doceavos nos quedó 10, y aquí nos queda 48, sí, porque 2 por 24 es 48x. Entonces vamos a hacer en este caso el despeje. Vamos a sumar 7 más 10, y esto nos da 17 igual a 48x. Ahora queremos despejar x, entonces este 48 lo puedo pasar a dividir al otro lado y me queda 18 sobre 48 es igual a x. Como aquí no se puede simplificar, hasta aquí queda la operación y ya hemos terminado. Si nosotros seguíamos avanzando, llegamos hasta la unidad número 6, y justamente en la unidad número 6 tenemos el Practica lo aprendido 1.7. Entonces le vamos a dar solución a él. En el número 1 nos pide que identifiquemos las situaciones en las que las variables y es función de x y en cuáles no. Por ejemplo, en el literal A nos dice: la edad de una persona es x años y el peso de la misma persona es y libras. ¿Es función o no es función? No puede ser función. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si una persona tiene 20 años, no es equivalente de que esa persona vaya a pesar 150 libras. Hay personas de 20 años que son más robustas y hay personas de 20 años que son súper delgadas. Entonces, el hecho de que alguien tenga una determinada edad no implica automáticamente que siempre va a tener un determinado peso. Literal B: el número de años que tiene un árbol de mango es X y la cantidad de cosecha de mangos es Y quintales. Tampoco esto es función, porque el hecho de que un árbol tenga ya bastantes años implica de que puede dar o no puede dar cosecha de mangos. Y además las cosechas de mangos influyen diversos factores. Por ejemplo, puede haber un año en el que dé muchos mangos y otro año no, porque al árbol le llegó una plaga. Entonces, decir que un árbol tiene 10 años no es garantía de que va a tener siempre 100 quintales de mango. Ahora, en el literal C nos dice: para una persona que camina 40 metros por minuto, el tiempo es X minutos y la distancia es Y metros. En este caso sí es una función, porque va a una velocidad esta persona de 40 metros por minuto. Entonces eso implica que al paso de un minuto ha caminado 40 metros, al paso de 2 minutos ha caminado
ya 80 metros. Entonces va ahí una constante de 40, 40, 40, 40, algo que nos va a permitir que dependiendo X vamos a tener un valor determinado de Y y siempre va a ser ese valor de Y para esa X. Ahora el literal C. Cuando un metro de varilla de hierro pesa 0.5 libras, la longitud es X metros y el peso es de Y libras. Esta sí es función por el hecho de que el metro de una varilla de hierro es constante, siempre va a pesar 0.5 libras. Entonces, si hay un metro de esta varilla, van a haber 0.5 libras. Si hay 2 metros de esta varilla, entonces van a haber 1 libra, y así sucesivamente. Hay una constante que se va repitiendo y es 0.5, entonces sí es función. Literal E. Cuando en la alcancía hay $50, el dinero gastado es X dólares y el restante es Y dólares. Sí es una función, aunque no hay como una constante, no hay como un valor A, decir Y es igual a por X, sino que aquí más que todo es un tema de relación. Por ejemplo, Y es igual a 50 menos X, porque X es el dinero que vamos a gastar. Entonces, por ejemplo, si vamos a gastar $10, para conocer Y, que es el restante dinero que nos queda, tenemos que restar 50 menos X. Entonces sí es función. F. Un prisma rectangular cuya área de su base es de 6 centímetros cuadrados, la altura es X centímetros y el volumen es Y centímetros cúbicos. Sí, esta sí es función porque el área de la base es constante, entonces la altura nos va a dar un valor y este valor de altura hay que irlo multiplicando por 6 para poder encontrar el volumen Y. Por ejemplo, si la altura es de 2 centímetros, entonces tendríamos que multiplicar el área de la base, que siempre va a ser 6, por 2, y eso nos da 12 centímetros cúbicos. Entonces sí es función. Vamos a ver el número 2. Dice: en la tabla Y es directamente proporcional a X y nos piden que realicemos lo siguiente. En primer lugar, completar la tabla, luego encontrar la constante para cada caso y representar la relación entre las variables como Y igual a X. Vamos a completar las tablas. En este caso, lo que yo recomiendo, como ya sabemos que son directamente proporcional y cuando dos cantidades están relacionadas directamente proporcional, se cumple que la constante A es igual a Y entre X. Entonces encontremos la constante de proporcionalidad y con esa constante vamos a ir completando la tabla. Aunque eso lo piden en segundo paso, lo podemos hacer en primero. Pero bien, si no utilizamos esto, ¿cómo sería en el caso de la primera tabla? Vemos que cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 4. Cuando X pues vale 2, Y vale 8. Entonces vemos que aquí aumentó, se multiplicó por 2. Entonces aquí también se tuvo que haber multiplicado por 2. Entonces de igual manera sucede, aquí se multiplica por 3, entonces 4 por 3 es 12. Y así sucesivamente. Vemos que de acá a acá se multiplica por 4, entonces este 4 hay que multiplicarlo también por 4 y nos va a dar 16. Entonces de esa forma nosotros podemos encontrar o completar la tabla, sino la otra forma que podemos hacer es encontrar el constante de proporcionalidad. Por ejemplo, tomemos este caso en particular, aquí cuando X vale 2 y Y vale 8. Haciendo la división nos va a quedar A es igual a Y que vale 8 y X que vale 2. Entonces A va a ser igual a 8 entre 2, 8 entre 2 es 4. Entonces, como vemos, con 4 es la constante de proporcionalidad. Si nosotros multiplicamos 3 por 4 nos da 12, 4 por 4 nos da 16, entonces se cumple. Por ejemplo, en el caso de la segunda tabla, en la cual solamente nos dicen cuando X vale 3, Y vale 12, entonces encontremos la constante de proporcionalidad. En este caso sería A es igual a Y, que en este caso vale 12, 12 entre 3, y nos da como resultado que A es igual a 4. Entonces, de esa forma lo podemos encontrar. Voy a escribir aquí la constante que habíamos encontrado acá en este caso
era 4. En el segundo ejercicio también nos da que la constante es 4. Y como nos pide que representemos la relación de las variables como y igual a x, entonces aquí me quedaría y igual, en lugar de a, escribimos el 4, 4x, y aquí también y igual a 4x. Entonces, completar la tabla nos quedaría 4, 8, 16 y 8 por 4 sería 32. Como tenemos la misma constante en ambos ejercicios, entonces así nos quedaría. Vamos a ver la tercera tabla. En este caso vemos que cuando x vale 1, y vale menos 2, y cuando x vale 2, y vale menos 4. Encontremos la constante de proporcionalidad. Y sobre x, y es menos 4, y la x que corresponde a menos 4 es 2. Al hacer la división, menos entre más nos da menos, y 4 entre 2 nos da 2. Entonces a es igual a menos 2. Esa es la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, para encontrar este valor, vemos que aquí la diferencia entre cada uno de ellos es que va perdiendo, que va aumentando, si lo podemos llamar así, va aumentando 2, pero negativamente. Aunque el término contrario sería que va perdiendo 2, porque menos 6 es más pequeño que 4. Y si nosotros multiplicamos 3 por menos 2, nos da menos 6. 4 por menos 2, más por menos, nos da menos. Y 4 por 2 nos da 8. Ahora 5 por menos 2 nos da menos 10. Hay que completar la tabla también con los negativos. Menos 1 por menos 2 tenemos esto. Y aquí ambos números tienen el mismo signo, ambos son negativos, el resultado será positivo. Y 1 por 2 nos da 2. Ahora menos 2 por menos 2 nos da 4, menos 3 por menos 2 nos da 6, menos 4 por menos 2 nos da 8, y aquí nos daría 10. ¿Cuánto vale a? Habíamos dicho que a vale menos 2. ¿Cómo nos quedaría la ecuación para el literal c del número 2? Nos quedaría que y es igual a menos 2 de x. Entonces, de forma similar, ustedes pueden hacer esta tablita. Esta no la voy a hacer. Voy a hacer esta de la fracción, que nos dice de que cuando x vale 1, y vale 3 cuartos. Entonces encontremos la constante de proporcionalidad, dado que aquí está bien difícil el hecho de decir cuánto va a valer a, porque es con fracción. Entonces a es la constante de proporcionalidad. Eso lo encontramos dividiendo y, que en este caso es 3 cuartos, entre x, que vale 1. Esto lo podemos expresar así: 3 cuartos entre 1 como una división común, y vamos a cambiar en este caso este 1 por su recíproco, que al final sería siempre 1 sobre 1, pero vamos a cambiar la división por multiplicación. Entonces me va a quedar 3 cuartos por 1 sobre 1. Aquí lo invertimos en teoría, aunque es el mismo número, y entonces al final eso nos va a dar el mismo resultado. Nos va a dar que a pues vale 3 cuartos. En otras palabras, cada uno de estos números los tenemos que ir multiplicando por 3 cuartos. Por ejemplo, 3 cuartos por 2, 3 por 2 es 6. Entonces me queda 6 cuartos aquí. Ahora, 3 cuartos por 3 me quedaría 3 por 3 es 9, 9 cuartos. Y 4 por 3 cuartos me quedaría 3 por 4, 12, 12 cuartos. Y así sucesivamente. 3 por 8 pues es 24, nos quedaría 24 cuartos acá por último. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 3 cuartos. ¿Y cómo nos quedaría la ecuación? Que y es igual a 3 cuartos de x. Entonces eso sería para el número 2. A ustedes solamente les queda pendiente esta tabla de resolver. Ahora, el número 3 dice: en la siguiente situación,
escribe los valores que toma la variable X y Y. Y la situación es que en una pila cuya capacidad máxima es de 30 galones, se vierte a un ritmo de 2 galones por minuto. El tiempo es X minutos y la cantidad de agua en la pila es Y galones. Entonces tenemos que el tiempo es X y lo otro nos dice cantidad de agua es Y galones. Entonces nos dice que la capacidad máxima de esta pila es de 30 galones. Eso implica que Y, su mayor valor es de 30. No se puede pasar de 30, porque si nos pasamos de 30 la pila se rebalsa, entonces y ya no tiene sentido. ¿Y cuánto es lo mínimo de agua que puede tener la pila? Pues sería 0 galones. Entonces eso significa que Y está entre 0 y 30 galones. Ahora hay que hacer el mismo análisis para X. Dice de que X es el tiempo. En este caso, por ejemplo, si tenemos 0 galones de agua en la pila, es porque no ha pasado ningún minuto en el cual el chorro o el grifo está abierto. Entonces X puede ir desde 0 minutos hasta los minutos equivalentes para los 30 galones. Como la constante aquí es 2, porque cada minuto van 2 galones, y si la capacidad es 30, entonces vamos a encontrar 30 entre 2, y al hacer esa división nos da 15. Es decir, de que para que la pila llegue hasta tener los 30 galones deben de pasar 15 minutos. Entonces X está entre 0 y 15. Y de esta forma hemos dado solución al número 3. Vamos a hacer el 4A. Y el 4A nos dice si Y es directamente proporcional a X, representa en la forma Y igual a X la información de cada literal. Entonces tenemos la forma Y igual a X y debemos de representar la información del literal A. Aquí nos dice cuando X vale 4 y Y vale 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir estos valores de X y Y aquí en esta ecuación para poder encontrar A y luego dar la ecuación de respuesta. Entonces nos queda que en lugar de Y vamos a escribir 12 igual a A por X. En lugar de X vamos a escribir 4 y hacemos el despeje. 12 es igual a por 4 es 4A. Ahora despejamos A, este 4 lo pasamos a dividir al otro lado y nos queda que 2 entre 4 es igual a A. 2 entre 4 nos da 3, entonces A vale 3. Eso es lo que nos quiere decir. Sustituyamos y la respuesta definitiva sería que Y es igual a 3X. Entonces esa es la ecuación que representa. De igual forma ustedes tienen que hacer para literal B, C y D. El número 5 es cuestión de que lean los enunciados y ustedes determinar si es falso o verdadero. Entonces el refuerzo lo vamos a dejar el video hasta acá. Su trabajo es resolver los ejercicios de los 3 prácticas aprendidos que tratamos. Resolver esos ejercicios que tengan pendientes.